Este documental contiene las grabaciones de la voz de Adolf Eichmann. Se ha recreado el escenario donde se grabaron con precisión histórica. Algunas imágenes y opiniones pueden resultar impactantes y perturbadoras. El Führer había dado la orden de exterminio físico, literalmente. Era la primera vez que oía estas palabras. Lo sé muy bien. Eichmann era una especie de cerebro logístico y era plenamente consciente de que el resultado de deportar a esas personas judías a esos centros de exterminio era que iban a ser asesinadas. Anteriormente, en la Confesión del Diablo, las cintas perdidas de Eichmann, el fiscal general de Israel, Gideon Hausner, estaba decidido a encontrar las cintas que Wilhelm Sassen grabó con Adolf Eichmann para demostrar que él fue el artífice de la solución final al problema judío. Ante las sospechas de injerencia de los gobiernos de Alemania Occidental, Israel y a Estados Unidos en sus intentos por conseguir las cintas, Hausner se las arregló para conseguir de algún modo las transcripciones de las grabaciones que incluían notas del propio Eichmann. ¿Pero las admitiría el tribunal como prueba? Se han hecho esfuerzos para obtener el manuscrito y en efecto ahora está en nuestras manos. Todos en pie. Adolf Eichmann, el brazo ejecutor del diabólico régimen de Hitler. Los nazis siempre habían negado su responsabilidad en el Holocausto. No pude ser yo, porque en esos casos no era mi decisión. Después de la guerra, muchos huyeron de Europa, incluido el arquitecto de la solución final, Adolf Eichmann. Fue prácticamente el último nazi importante que llegó a Argentina después de la guerra. Mientras estaba escondido en Argentina, Eichmann grabó una serie de entrevistas con el periodista nazi Wilhelm Sassen, admitiendo su papel en el Holocausto. Sassen tuvo la extravagante idea de entrevistar al autor intelectual del Holocausto. Era Eichmann jactándose de lo que hizo. Las cintas han sido redescubiertas y ahora por primera vez escuchamos a Eichmann reconociendo sus crímenes, una verdadera confesión nazi. La Confesión del Diablo, las cintas perdidas de Eichmann, segunda parte. Todos en pie. Debo informar al tribunal que se han hecho esfuerzos para conseguir la transcripción. Y la tenemos. No es la de la revista Life. ¿Es una copia o...? Es una transcripción. No es breve. Son varios cientos de páginas. No tenemos las cintas, pero... también hay anotaciones de Eichmann de su puño y letra. Lo que él llamó notas al margen. Las transcripciones de las cintas estaban disponibles, y no solo de las grabaciones, sino también de las correcciones de puño y letra de Eichmann. Porque Sassen transcribió las cintas, se las dio a Eichmann y le dijo, revísalas y mira si hay algo mal. Y tiene correcciones de su puño y letra. Así que era una evidencia de primera mano. Cuando quieres vender un documento como ese en todo el mundo, mientras en todas partes se habla de la cuestión de los nazis huidos, no parece una idea inteligente meter miles de páginas en una maleta pesada y llevártelas de viaje. Pesa mucho. Hoy en día sería un archivo PDF en nuestro teléfono móvil, pero entonces eran varios kilos de equipaje. Muy visible, grande y pesado. Podrían haberlo robado. Así que Sassen hizo lo que haría cualquier persona inteligente. Hizo copias de seguridad. Eso significa que simplemente le hizo fotos. Una de esas copias llegó a Gideon Hausner, quien nunca revelaría cómo obtuvo las transcripciones de las grabaciones de Sassen, llevándose el secreto a la tumba.
Pero sabemos que el cazador de nazis, Simon Wiesenthal, se mantuvo en contacto con Hausner durante el juicio y pudo haber colaborado en la obtención de las pruebas. En julio de 1945 obtuve de la agencia judía una orden de búsqueda contra Adolf Eichmann, que demostraba que él era el principal culpable del asesinato en masa de los judíos de Europa. Después de leer esa orden y otros documentos, Eichmann era también, a mis ojos, el asesino de mi familia. Individuos como Simon Wiesenthal hicieron que esos antiguos criminales nazis se preocuparan y no durmieran bien, porque temían ser descubiertos. Oí la historia de que su casera entró y miró por encima de su hombro los documentos que tenía en su escritorio y allí estaba el nombre de Eichmann. Y pensó, Eichmann, yo conozco a sus padres. Tienen su tienda de electricidad a la vuelta de la esquina. Wiesenthal reveló que las transcripciones llegaron a la familia de Eichmann en Linz. Eichmann tenía derecho a una copia. Y Sassen llevó esa copia a Linz, al hermano de Eichmann. Y por lo que sabemos, la guardó en su escritorio, donde permaneció mucho tiempo, hasta que a alguien se le ocurrió entrar en casa de Robert Eichmann y robar el documento. Existe la posibilidad de que en esa ocasión Wiesenthal recibiera una de esas copias, ya que él estaba muy bien conectado. Tenían las notas manuscritas de Eichmann. Tenían 80 y pico páginas, así que era obvio que eran reales. No necesitaban las cintas para demostrar que eran reales. Bien, ahora tomemos este texto. Analícelo frase por frase y díganos qué es verdad y qué es mentira. Eche un vistazo a la sección que he marcado. Yo no era un receptor ordinario de órdenes. Si lo hubiera sido, sería estúpido. Yo era un idealista. ¿Dijo eso? Eso es... Debo decir que eso son disparates completamente inventados. Ser un idealista no tiene nada que ver con recibir o dar órdenes. Eichmann negó que las transcripciones fueran sus palabras y retó a Hausner a que presentara las grabaciones originales. Se me acaba de ocurrir algo, señor fiscal. Usted ha dicho que hay cintas. Debería intentar conseguir esas cintas. Y si las consigue y las escuchamos, eso probaría si lo dije o no. Escuche, puedo hacer mi trabajo sin sus consejos. Le pido que me diga si dijo o no esas cosas. Eichmann se jugó el todo por el todo. Estaba completamente seguro de que nunca se escucharían las cintas, porque sabía que en esas cintas había muchas cosas más. Hausner necesitaba convencer al tribunal de la validez de las transcripciones para que fueran admitidas como prueba. Sabemos que las cintas existen porque siguen existiendo hoy en día. ¿Sabía el gobierno israelí que las cintas existían? Y entonces, el misterio permanente es por qué la gente que tenía acceso a las cintas no les dijo a los fiscales que esas cintas existían. Mientras Hausner esperaba una decisión sobre la admisión de las transcripciones, el juicio proseguía en Jerusalén. Y el fiscal general siguió una nueva estrategia para demostrar que Eichmann no era un simple burócrata, sino también un asesino a sangre fría. Después de mediados de mayo de 1944, nos llevaron a una villa, que más tarde resultó ser la residencia privada de Adolf Eichmann. Lo vi cuando yo estaba acabando. Oí gritos. Sí.
Vi al chofer de Eichmann acercarse a uno de los chicos judíos que trabajaba con nosotros. Yo lo conocía como Shalamon. Y él le gritó: «Robaste cerezas del árbol». Vi a Eichmann en el balcón de arriba. Entonces vi que se llevaban al chico al almacén y lo encerraron allí. Luego escuché gritos horribles y después golpes y más golpes. Los gritos duraron entre 10 y 15 minutos. Cuando ya no se escucharon más gritos, la puerta se abrió y salió Eichmann. Se marchó muy rápido y luego sacaron a rastras el cuerpo del chico. En cierto momento, Hausner vio necesario intentar añadir: sí, él mató a alguien con sus propias manos. En respuesta a esta pregunta, solo puedo decir que nunca he matado a un ser humano y que nunca golpeé hasta la muerte a un ser humano. Eichmann se puso muy nervioso cuando tuvo que rebatir esa acusación. Afirmó rotundamente: «Yo nunca maté a nadie con mis propias manos». Así que estoy dispuesto a concederle el beneficio de la duda de que no mató a nadie a golpes con sus propias manos, y en última instancia los jueces no lo aceptaron. Pero eso no tiene nada que ver de nuevo con el tipo de naturaleza de la responsabilidad burocrática, que el propio Hausner reconoce como el delito clave del que Eichmann era culpable. La historia del crimen de Eichmann era de hecho la historia del Holocausto. Tras establecer métodos para identificar a los judíos, Eichmann fue ascendido y enviado a Austria, que ya había sido anexionada por el Reich alemán. A Eichmann se le encomendó la tarea de deshacerse de los judíos de ese país. Eichmann llegó a Austria e inmediatamente puso en marcha su vieja idea de crear una oficina central de emigración para los judíos. Se apoderó del Palacio Rothschild, un lugar emblemático para los judíos. Allí creó un sistema para deshacerse de los judíos y obligar a los judíos a dejar al menos una parte de sus propiedades al Tercer Reich, es decir, un robo oficial más la deportación. Uno de esos judíos declaró en el juicio que entraban en el Palacio Rothschild con un negocio, con una casa, con cuentas bancarias, con posesiones. Y a medida que pasaba de una mesa a otra, renunciabas a todas esas cosas y al final salías con un permiso para abandonar Austria. Había un gran salón en el que se sentaba Eichmann. ¿Usted lo vio allí? Sí, por supuesto. Era un hombre con el temperamento de un gobernante que decide sobre la vida y la muerte, grosero y cruel. Cuando entramos, no nos dejó acercarnos a su mesa. Tuvimos que permanecer de pie todo el tiempo. Eichmann ganó poder y control. Entonces ya se había dado cuenta de que aquella era la mejor manera de ascender en su carrera y que su éxito con los judíos sería su mayor logro. ¿Puede confirmar que lo que hizo en Austria fue en realidad obligar a los judíos a la deportación? Usted se jacta de haber organizado la emigración judía siguiendo la organización de una cadena de montaje. Yo no obligué a ningún judío a emigrar. Al contrario, el doctor Levenger acudió a mí. Le exijo que conteste. Yo le había pedido a Levenger que me presentara por lo menos entre 1.200 y 1.400 judíos por día en ese momento. Era un continuo ir y venir todo el día. Le aseguro que durante varias semanas, cada día teníamos 1.000 judíos listos para partir. La jerarquía alemana quedó tan impresionada por la forma en que Eichmann manejó este tema que eso hizo que ascendiera rápidamente en esa tarea organizativa. Reconocieron a mi departamento como un cofre del tesoro
donde se podía encontrar todo lo relacionado con la vida judía en Austria. Usted controlaba la vida de los judíos durante el Reich. No, eso no es correcto, eso no es correcto. Ha quedado claro después de haber oído hablar de ese periodo al doctor Levenherz y de haber oído también otros testimonios. Dígame, ¿todos mienten menos usted, que dice la verdad? No, los documentos dicen la verdad y confirman lo que acabo de decir. Si quiere llamar blanco al negro y negro al blanco, yo no puedo impedírselo. Seis meses después de su llegada a Austria, Eichmann había conseguido expulsar a más judíos de Austria que toda Alemania en los 5 años que habían pasado desde la llegada de Hitler al poder. Eso llamó la atención del Führer y muy pronto, en noviembre de 1938, ocurrió la Kristallnacht. En enero, Hitler creó una autoridad central para la emigración judía en Alemania. Eichmann fue uno de los personajes clave que condujeron a la solución final, tal y como la conocemos. Tal vez la parte más condenatoria del legado de Eichmann sea su participación en la conferencia de Wannsee, donde se diseñó meticulosamente el plan para el exterminio despiadado de todos los judíos de Europa. Reinhard Heydrich, el comandante de Eichmann y jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, dirigió la conferencia. El 20 de enero de 1942, 15 altos cargos del Estado nazi se reunieron aquí para discutir en 90 minutos la organización para el asesinato masivo sistemático de todos los judíos de Europa. La casa que conocemos como la casa de la conferencia de Wannsee era un hotel de las SS. La gente venía aquí a pasar el tiempo libre, a bañarse en el lago que conocemos como Wannsee. Y luego la casa también se utilizaba para charlas y conferencias. Sabemos que los hombres fueron invitados aquí para hablar sobre la solución final del problema judío, como ponía en la invitación, acompañado de un desayuno. Heil Hitler. Tenían comida, tenían alcohol. Eichmann mencionó el coñac. La sesión duró 90 minutos. Es increíble saber que un grupo de 15 personas discutieron el asesinato de millones de judíos y que a nadie le preocupó. Era como si estuvieran hablando de mover una mesa de un lado a otro de la sala. Caballeros, espero que hayan disfrutado de la comida. Pasamos ahora a la cuestión principal sobre la solución final: determinar qué grupo de personas será considerado para la evacuación. La decisión del asesinato masivo sistemático estaba estrechamente relacionada con otras decisiones, como dominar el mundo entero y querer mantener el mundo libre de judíos. La solución final, o lo que la mayoría de la gente llama el Holocausto, se produjo solo al final del Holocausto, a partir de finales de 1941, cuando la Alemania nazi cambió su política desde la emigración forzosa a la aniquilación total. Cuando los nazis invadieron la Unión Soviética, se dieron cuenta de que tenían que enfrentarse a un gran número de judíos y comunistas y en gran medida a todo aquello que odiaban, y llegaron a la conclusión de que la solución debía ser inmediata, así que empezaron a asesinar. Y mientras asesinaban, se dieron cuenta de que eso causaba problemas a sus soldados, sobre todo mentales. Los efectos negativos de los asesinatos en los soldados obligaron a los nazis a buscar otra solución. La nueva solución llegó en forma de organización y orden. Existe un proverbio alemán, Ordnung muss sein. Debe haber orden. Era una gran operación. Había que transportar a millones de judíos hasta el lugar de su muerte. Y allí estaba el hombre que sabía cómo organizarlo profesionalmente. ¿Sabes si varios años antes de la guerra ya existía un plan meticulosamente detallado por Heydrich, hasta el más mínimo detalle, para la así llamada solución del problema judío? No, no.
No. En ese caso lo habría sabido. Tras ponerlo en marcha, la situación dictaba esas cosas. Pero ¿no se le autorizó a Heydrich en la conferencia de Wannsee como la solución del problema judío? De hecho, Heydrich recibió la autorización para comenzar y organizar la solución final del problema judío. Estaba facultado para ello. Heydrich quería obtener la autorización para tratar los asuntos judíos a su antojo y la recibió en la conferencia de Wannsee. Usted fue su responsable cualificado para todos los asuntos relacionados con la solución final. Eso no es cierto. Yo simplemente me ocupaba del proceso administrativo, de las invitaciones para los asistentes a la conferencia de marzo de 1942. En la mayoría de las películas que se hicieron sobre la conferencia de Wannsee, Eichmann aparece sentado a un lado, solo tomando notas. Eso era lo que él mismo afirmaba. El asunto del que se hablaba era su responsabilidad. Eichmann se encargaba de organizar las deportaciones, de coordinar las actividades. Era él quien preparaba las cifras. Esta famosísima página 6 del acta en la que aparecen todos los países europeos y en la que se mencionan los 11 millones de judíos europeos que iban a ser deportados y asesinados. Ese era el papel de Eichmann. Eichmann más tarde se aseguró de que no se usaran palabras explícitas como asesinato o ejecución, ya que era muy consciente de la necesidad del secreto. Fue uno de los mecanismos que hizo más fácil para la sociedad alemana, las instituciones alemanas e incluso, en parte, para el resto del mundo, que no fueran conscientes de lo que estaba pasando. Hay una palabra que se utiliza en ese documento, que es la palabra behandelt, el tratamiento. Serían tratados adecuadamente. En aquel momento, para la mayoría de los perpetradores, a mi juicio, eso significaba claramente matar. Eichmann redactó el protocolo de la conferencia y lo envió a las oficinas competentes. Después, ejecutó las decisiones de la conferencia convencido de que eso era lo que el ángel de la historia le había pedido que hiciera. El Führer había dado la orden del exterminio físico. Era la primera vez que yo oía esas palabras. Lo sé muy bien. Incluso llegué a pensar, ¿exterminio físico? Verá, el término en sí ya era bastante peculiar. Si hubiera sido el Führer ha ordenado el exterminio de los judíos, pero así, ¿el exterminio físico? Me pareció absolutamente increíble. Eichmann era una especie de cerebro logístico y quería asegurarse de tener un gran éxito con las deportaciones, pero era plenamente consciente de que el resultado de la deportación de esas personas judías a los centros de exterminio sería su asesinato. Usted vio en los judíos un enemigo que tenía que ser exterminado como cualquier otro. La consigna era, el enemigo debe ser exterminado. La palabra exterminio no es adecuada, porque no se extermina a un enemigo, se combate al enemigo, pero no un exterminio físico, como el que ordenó Hitler. ¿Conoce usted algún exterminio que no sea físico? Adolf Eichmann visitó Auschwitz muchas veces. Iba allí para inspeccionarlo y asegurarse de que se cumplían sus instrucciones. Incluso hacía sugerencias para mejorarlo. Lo sabemos por el comandante del campo, Rudolf Hess, que siempre lo recibía allí. Tiene que saber que si alguien está en un campo de concentración, es bastante fácil entrar, pero extremadamente difícil volver a salir. Muy difícil.
Algunos ministros del gobierno nazi alemán le pidieron que les hiciera un favor personal y liberara a algunos judíos relevantes que habían hecho algunos inventos importantes para la Alemania nazi. Todo fue inútil. Siempre decía, no hago excepciones. Él era, hay un dicho en hebreo, Mesuga Ladabar. Deseaba con todas sus fuerzas matar a todos los judíos que encontraba. Era más elegante matar con gas. ¿No fue eso lo que le dijo la gente del Ministerio del Este? Sí, pero definitivamente esa no era mi opinión. Eso debería haber quedado claro. Por lo que dije antes, no sé quién introdujo el exterminio físico. Si Hausner hubiera tenido acceso a las cintas, si hubiera podido reproducirlas en el juicio, la siguiente pregunta que le habría hecho a Eichmann habría sido, ¿estaba mintiendo entonces o miente ahora? Como Hausner seguía sin poder conseguir las cintas, presionó a Eichmann para que admitiera su culpabilidad en el exterminio del pueblo judío. En las cintas, Eichmann admite claramente las técnicas engañosas que usaban los nazis para hacer que las cámaras de gas parecieran inocentes duchas. Un general de brigada me informó de que instalaron rociadores que parecían duchas. Esto es una ducha. Y metían a los idiotas y echaban cianuro. Eichmann nunca disparó a nadie. Solo disparaba con su pluma. El comandante de Auschwitz le preguntó una vez, cuando lo visitó, si tal vez se podía salvar a los bebés para que no entraran con sus padres en las cámaras de gas. Eichmann respondió, y esto aparece en las memorias de Rudolf Hess: los niños deben ser exterminados porque podrían crecer y querrían vengarse de nosotros. Ese era Eichmann, hasta el final. En las cintas, Eichmann se refiere al mismo hombre, el comandante del campo de exterminio de Auschwitz, Rudolf Hess, como un modelo a seguir. Y eso es lo que hizo Hess. Eso es lo que hizo. Ya se lo he dicho. No era el brutal comandante del campo de concentración que uno se imagina con cara de bulldog. Tenía muchos hijos. Sentía empatía por las necesidades y preocupaciones humanas. Cumplía sus órdenes. Si yo hubiera recibido la orden de gasear y fusilar judíos, yo habría cumplido las órdenes. Rudolf Hess, según su declaración, ya lo sabía. Sí, me reuní con Hess. Estuvo en su casa de Budapest. Sí, me visitó en Budapest. ¿Para conocer la capacidad de Auschwitz para absorber judíos húngaros? Incluso en Hungría, yo no daba órdenes, solo las recibía. Tenía que dirigirme a los mandos superiores. Hausner supo por las transcripciones de Sassen que Eichmann se reunió con Hess en Budapest. Fue en Hungría, hacia el final de la guerra, donde Eichmann cometió quizás su crimen más atroz: el asesinato en masa de los judíos húngaros. En realidad, se podría haber llevado a cabo un solo juicio por el caso húngaro. Habría resultado indiscutible que ese juicio era un juicio justo. Y nadie habría criticado el desarrollo del juicio y su resultado. En la transcripción de Sassen, página 737, usted comparaba lo sucedido en diferentes países. Acerca de Holanda, usted dijo, era deslumbrante cómo funcionaba todo. De Dinamarca dijo, fue casi un escándalo, o palabras similares. Y en cuanto a Hungría, usted dijo,
Hungría nos ofreció a los judíos como en una liquidación por cierre. Hungría fue el único país en el que no conseguimos trabajar lo suficientemente rápido. Durante la Segunda Guerra Mundial, hasta mayo de 1944, Hungría fue un lugar relativamente seguro para los judíos. En Hungría aún vivía la mayor comunidad judía intacta. Eran unos 800.000 judíos. Y estaban convencidos de que escaparían de la guerra totalmente ilesos. El ejército soviético estaba en la frontera húngara, preparado para cruzar las montañas hacia Hungría. En ese momento ya estaba claro que Alemania iba a perder la guerra. Los judíos húngaros tenían muchas esperanzas. Eichmann llegó allí y organizó la deportación de los judíos húngaros. Las personas que llevó con él también eran deportadores experimentados. Habían deportado a judíos de toda Europa y sabían cómo hacerlo. Y también sabían que el gobierno marioneta húngaro les seguiría el juego. Eichmann consiguió los ferrocarriles, la milicia y la policía húngara. La ley nazi exigía que los judíos de todas las comunidades de los territorios ocupados formaran un Judenrat, un consejo judío de líderes locales. Eichmann se ganó la confianza de los líderes de las comunidades judías y los presionó para que colaboraran en las deportaciones. El sistema de Eichmann consistía, en primer lugar, en presionar para que le ayudaran a organizar las deportaciones. Cuando llegó a Budapest, se reunió con los líderes de la comunidad judía húngara y les dijo: verán, tienen que llevar la estrella amarilla y tienen que pagarla, pero si hacen lo que les digo, todo irá bien. Conocí a una mujer que recuerda que su padre volvió a casa de la reunión y le dijo a su madre: podemos trabajar con este hombre. El 31 de marzo de 1944, el Judenrat mantuvo una primera conversación con Eichmann en el Majestic. ¿No sabe quién soy? Soy un perro de presa, declaró Eichmann en ese momento. Sí, tal vez dijera eso para explicarlo sarcásticamente y con una mezcla de humor y sarcasmo. Era lo que les decía ocasionalmente a los judíos importantes cuando los conocía, cuando llegaban. Algo así como: ¿saben dónde están? Están con el zar de los judíos, queridos amigos. Así es como me dirigía a ellos, para que no se preocuparan ni se inquietasen. Porque yo no soy el perro de presa que mucha gente dice que soy. La mayoría de esas familias judías creían que a ellas no les podía pasar, que serían deportadas para trabajar en Alemania, y se preparaban para eso. Si te fijas en lo que llevaban, en esos paquetes de 50 kilos. Por ejemplo, un médico se preparaba para ser médico. Y, por supuesto, creía que trabajaría como médico en Alemania. Trabajo forzado, pero trabajo al fin y al cabo. Nunca he oído hablar de una carta dirigida al alcalde o al director de la escuela preguntando: ¿qué ha pasado con mis vecinos judíos? Debemos recordarlo como el hecho más vergonzoso de la historia de Hungría. Un esfuerzo con un único propósito: deportar
y transportar a tantos conciudadanos húngaros de este país. Usted le dijo a Sásen que Hungría fue el único país en el que usted no fue capaz de mantener el ritmo de las deportaciones. Eso es lo que le dijo a Sásen, ¿verdad? No, eso no puede ser cierto. Se escribieron muchas cosas, como usted dijo, señor fiscal, y eso no es correcto. Durante el juicio, Eichmann negó rotundamente su responsabilidad en la masacre de los judíos húngaros. Pero en las cintas, Eichmann no negaba su papel y admitía que las deportaciones se realizaron rápidamente. Hemos llegado a la conclusión de que las deportaciones de Hungría, bajo la dirección del maestro Eichmann, se llevaron a cabo de manera ejemplar. ¿Se puede decir que todo ocurrió en 46 días? Parece exagerado. ¿Demasiado rápido? Por supuesto que fue rápido, pero 46 días me parece un poco exagerado. Quizás se refiera a 46 días de trabajo, pero no en 46 días, es decir, en un mes y medio. Por supuesto, corrían ciertos rumores sobre un lugar de Polonia donde estaban ocurriendo cosas terribles. Pero todos los que eran deportados a Auschwitz enviaban una postal que decía lo mismo, que estaban bien, que estaban trabajando, algo así. Todas eran postales idénticas que enviaban a los familiares. Mi propia madre llegó a Auschwitz en septiembre de 1944. Ella no sabía qué era ese lugar. ¿Dónde estaba? Tenemos un álbum, el álbum de Auschwitz, que tiene fotos de uno de los transportes desde Hungría. Se ve a gente muy bien vestida, de pie, en un bosque idílico, como en un bonito picnic de domingo. Están de pie, formando círculos, sentados en el suelo. Algunos se están riendo. El abismo entre lo que se ve en las imágenes y lo que sabemos que ocurrió en la media hora siguiente es una ilustración completamente clásica de la forma en que Eichmann engañó a sus víctimas para que creyeran que no les harían ningún daño. Cuando llegamos a Auschwitz recibimos la orden de salir y vi a mi esposa. ¿Cómo la reconocí? Mi hija llevaba un abrigo rojo y ese punto rojo era la señal de que ella estaba allí y ese punto se hizo cada vez más pequeño. Se alejó y nunca más volví a verla. Cuando oí eso, no pude hablar. ¿Por qué? Porque mi hija tenía entonces 2 años y medio. Y poco antes yo le había comprado un abrigo rojo. No podía pronunciar una sola palabra. Incluso antes de entrar en los barracones, dieron la orden de que todos los muchachos fueran al campo de fútbol. Aquellos días fueron el punto culminante de Auschwitz. En 7 semanas, del 16 de mayo al 10 de junio, llevaron a 438.000 judíos a Auschwitz en 150 trenes. 4 chimeneas expulsaban llamas y humo negro día y noche. Cuando no podían más, cavaban fosas y quemaban los cuerpos hasta dejarlos reducidos a cenizas. Era horrible. Algunos días el humo no se elevaba hacia el cielo, sino que se extendía por todo el campo de Auschwitz y lo cubría con una nube negra. Para demostrar que Eichmann había desempeñado un papel clave en Hungría, Hausner llamó a declarar a testigos que conocieron a Eichmann durante esa época.
¿Ve aquí al acusado? Sí. ¿Puede identificarlo? En mi recuerdo, Gerobersturmbannführer Eichmann. Lleva uniforme, botas altas y está de pie con las piernas abiertas y la mano en la pistola al cinto, gritándome en ese tono tan característico de la raza superior. Pero a pesar de todo, sé que es él. ¿Cuándo se enteró de lo que le estaban haciendo a los judíos en Auschwitz? Una vez recibí unas cartas y entre ellas estaba el informe sobre Auschwitz. Decía que hasta la fecha habían sido asesinados 1.450.000 judíos. Detallaba en Francia las cifras. Y la última frase era: y ahora nos preparamos para recibir a los judíos de Hungría. Nuestros líderes nos daban sedantes en los guetos para que no nos rebeláramos. Silencio en el tribunal. Pido silencio una vez más, y es la última. Saquen a este hombre de aquí. Interrumpo la sesión. Solo en una ocasión durante el juicio, alguien desde la tribuna gritó: vosotros, los dirigentes judíos, os salvasteis, os escapasteis. El hombre que gritaba entre la multitud durante el interrogatorio no era una anécdota. Acusaba a los líderes judíos húngaros de haber colaborado con los nazis y de abandonar a su pueblo. El gran temor de Gideon Hausner era que el juicio se viera alterado por los enfrentamientos entre los propios judíos. Hubo judíos que colaboraron con los nazis, eso no se puede ocultar. Imaginará que con gente así, Storfer, Levenger, Epstein y también ese abogado judío, Kastner. En las cintas, Eichmann menciona a varios líderes judíos. Entre ellos se encuentra Israel Kastner, líder de la comunidad húngara y representante del movimiento sionista que más tarde formó parte del gobierno israelí. La historia de Kastner y las acusaciones contra él, tanto durante la guerra como después, son tan controvertidas que la sola mención de su nombre probablemente era algo que Ben Gurión y su gobierno preferirían mantener al margen del juicio a Eichmann. La sombra de Kastner sobrevolaba el juicio de Eichmann. Kastner organizó un tren de unos 1.600 judíos húngaros prominentes, incluidos miembros de su propia familia, para básicamente huir a Suiza. Y una de las cuestiones que se plantearon fue si Kastner pudo ser un colaborador del diablo. El diablo en cuestión era Eichmann. Tras la guerra, Kastner fue acusado por muchos supervivientes judíos de haber colaborado con los nazis para mantener en secreto la naturaleza de las deportaciones, a cambio de la libertad de aquellos a los que consiguió salvar. En Hungría hay supervivientes, incluso hoy en día, y sin duda sus descendientes, que piensan que Kastner pudo haberles advertido y no lo hizo. Kastner insistió en que sí avisó, que lo contó, y que en la clandestinidad salvó a más judíos que a nadie, a más judíos que Schindler. Y esto se había convertido en una causa célebre en los primeros años del Estado de Israel, porque planteaba la cuestión de negociar con el diablo. Mi padre me dijo: oirás muchas cosas malas sobre mí. Recuerdo que me reí, porque él no sabía lo mucho que yo ya sabía entonces. Le escupían. No podía subir a un autobús. No podía comprar un periódico. Le escupieron en la cara. A mí también me escupieron una vez. Mis padres no sabían que me pegaban y me tiraban piedras. Que me tiraron a un pozo de cal y que casi muero.
Todavía no nos hemos enterado de lo que les pasó a estos judíos de Hungría. En los juicios de Nuremberg, Kastner testificó a favor de algunos nazis acusados. Cuando le preguntaron por qué había hecho algo así, Kastner asombró a todos admitiendo que lo había hecho a petición del gobierno provisional israelí. Pero muchos desmintieron las afirmaciones de Kastner. Mi padre fue enviado a los juicios de Nuremberg en representación de la agencia judía y el gobierno israelí. Es tan sencillo como eso. Tengo todos los documentos relacionados con el viaje y también las dietas que recibió. Y cuando lo contó, dijeron que mentía. Estaba claro que Ben Gurión lo negaría. Los líderes del país no protegerían a personas que habían participado en el asesinato de judíos en Europa. Era incomprensible, era imperdonable. Kastner se sintió abandonado por el gobierno israelí. Sabía que temían que revelara el motivo por el que había declarado en Nuremberg. La noche entre el 3 y el 4 de marzo, cuando regresaba a su casa, 3 asesinos le esperaban delante del edificio y le dispararon. 10 días después, murió. Sabía que iban a asesinarle. Lo sabían. Volví a casa del colegio y él me llamó. Había urgencia en su voz. Sabía que si no me lo decía entonces, nunca tendría la oportunidad de hacerlo. Me dijo que recordara esto siempre, que hizo todo lo que pudo por salvar al mayor número posible de judíos. Kastner murió sin haber desvelado nunca el motivo de su testimonio en Nuremberg. Parecía que los secretos que él conocía sobre el gobierno israelí estarían a salvo para siempre. Pero solo 4 años más tarde volvía a aparecer el peligro de que esos secretos fueran revelados cuando se planteó la posibilidad de que se escucharan las cintas de Sassen en el juicio. Las cintas contenían información relacionada con el testimonio de Kastner en Nuremberg. Eichmann hablaba en ellas de un oficial nazi llamado Kurt Becher, uno de los hombres por los que Kastner declaró a favor en los juicios de Nuremberg. Becher gestionaba los bienes incautados a los judíos húngaros, incluidas empresas como Manfred Weiss Steel, que tenía 40.000 empleados durante la guerra y que Eichmann mencionaba en las cintas. ¿Fue Becher quien dirigió las negociaciones sobre la absorción de la empresa Manfred Weiss? Sí. ¿Siguió las negociaciones entre Eichmann y Kastner e informó a Himmler sobre los progresos? Años después, una posible razón para el testimonio de Kastner en Nuremberg se hizo pública. Los documentos desclasificados confirmaron que el joven Estado de Israel utilizó fondos que Kurt Becher confiscó a familias judías durante la guerra para conseguir armas. Ben-Gurión temía que en el juicio a Eichmann los israelíes descubrieran lo que había logrado ocultar. Consiguió evitar las acusaciones contra él y los dirigentes sionistas por lo que hicieron o dejaron de hacer con los nazis. Temía que todo saliera a la luz con Eichmann y no quería que se escuchara la entrevista con Sassen. A Ben-Gurión le podía salpicar el caso Kastner. El líder israelí supo por el artículo de Life que Kastner ayudó a Eichmann a impedir que los judíos húngaros se resistieran a la deportación, a cambio de permitir a unos cientos de judíos llegar en tren a Suiza. Y temían que se pudiera descubrir algo más. La petición de Hausner de que las transcripciones de los interrogatorios de Sassen fueran admitidas como prueba volvió a inquietar al gobierno israelí. Pero el abogado de Eichmann, Servatius, se opuso basándose en el hecho de que era imposible demostrar que las transcripciones fueran las verdaderas palabras de Eichmann. Hemos resuelto por mayoría de opiniones aceptar como prueba del documento Sassen solo aquello que está escrito de puño y letra por el acusado. Y por este fallo desestimamos la petición del fiscal general.
Los jueces decidieron no admitir las 700 páginas de las transcripciones de Sassen, pero hacían una excepción con unas pocas páginas en las que las notas de Eichmann eran claramente visibles. No había forma de que Hausner pudiera comprobar la veracidad de las transcripciones. No disponía de las cintas de audio. Aquí mi explicación empieza a entrar en el terreno de la conspiración, porque este documento demostraría las acusaciones contra Kastner. Prueba las acusaciones contra Kastner y contra el movimiento sionista en Hungría que estaba afiliado al partido gobernante del gobierno israelí. El Mossad ha ocultado muchas cosas sobre el caso Eichmann y el servicio secreto oculta detalles sobre el caso Kastner, porque si estas cosas se supieran incluso hoy, provocarían un terremoto. Aún no se ha desactivado la bomba. Todo lo que rodeó a la muerte de Kastner continúa siendo un misterio. Fueron detenidos 3 hombres vinculados a un movimiento clandestino de derechas. Declararon que habían actuado solos. Fueron condenados a cadena perpetua por asesinato. Pero en 1963, justo un año después del juicio a Eichmann, a todos ellos se les concedió misteriosamente el indulto total y quedaron en libertad. Aunque durante el juicio nunca se escucharon las cintas, en ellas Eichmann dijo claramente que Kastner se había enfrentado a él por el destino de sus compañeros judíos. Yo creé el Departamento Central para la Emigración Judía. No podía engañar a esa gente, no podía decirles, muchachos, no sé nada. Kastner me dijo que debía detener la maquinaria de aniquilación. Era tan escandaloso que él me preguntó directamente qué les estaba pasando a los judíos. No podía contestarle, no sé nada de eso. Eichmann se sentía muy orgulloso de sí mismo. Había sido capaz de manipular a Kastner y aprovecharse de él, de forma que Kastner no pudiera hacerse una verdadera idea de la realidad. A partir de esta parte de las cintas, la dura situación en la que se encontraba Kastner está mucho más clara y aparece bajo una luz diferente. Tenemos una visión mucho más justa de la misma. La desclasificación de las transcripciones de Sassen era una victoria para la defensa y un duro golpe para el caso del fiscal general Hausner contra Eichmann. Desde el momento en que Eichmann negó que esas fueran sus palabras, aunque su letra estuviera en ciertas páginas, necesitaban las cintas. Naturalmente, Gideon Hausner habría dado cualquier cosa por poder reproducir las grabaciones de Eichmann ante el tribunal. Y corría el rumor de que el juicio se prolongó tanto porque él siempre esperó que eso pasara. Ante la imposibilidad de localizar las cintas y utilizar la mayoría de las transcripciones para demostrar la culpabilidad de Eichmann, Hausner hizo comparecer a supervivientes del Holocausto para que obligaran a Eichmann a enfrentarse a los horrores del resultado de sus crímenes. Llamo a Abraham Abiel. Abraham Abiel. Hoy se habla de los supervivientes como nuestros respetados y apreciados supervivientes, pero entonces había un sentimiento bastante generalizado de sabemos que tuvisteis que pisotear a alguien para sobrevivir. Póngase la kippah en la cabeza y la mano derecha sobre la Biblia. Diga, juro por Dios, que mi testimonio en este juicio, será la verdad, toda la verdad y solo la verdad. No es un placer para mí decir que me salvé del Holocausto, porque también había malas opiniones sobre que los supervivientes del Holocausto no eran gente decente. Soportaron tales pruebas y tribulaciones que no eran gente decente, por eso lo ocultaban. Cuéntenos qué sucedió el 7 de mayo de 1942. Vinieron de Lida ¿Quiénes? en uniforme de combate. Los alemanes vinieron en uniforme de combate, armados con armas automáticas. Mi madre dijo, niños, rezad una oración. Moriremos como judíos. Yo no quería llorar, quería que escucharan mi testimonio. Tomé aliento para continuar el testimonio. Me tomé un segundo. Sonaron disparos y cayeron en la fosa.
El autor Yehiel Denur, conocido por su seudónimo Katsetnik, escribía libros inspirados en su época como prisionero en el campo de exterminio de Auschwitz. Él me dijo que no quería declarar. No dormía, no podía comer. Y Hausner lo presionó tanto que terminó convenciéndolo. ¿Cuál es la razón por la que utiliza el seudónimo Katsetnik, señor Denur? Él había tomado su seudónimo Katsetnik de las iniciales de la palabra alemana para campo de concentración y del número que los nazis tatuaban en el brazo de cada prisionero. Mi nombre era el número Katsetnik. Los veo. Ellos me miran. Yo los veo. Por favor, siéntese, señor. Recuerdo que luego... No, señor Denur, escuche al fiscal. Después... Un momento, escúcheme. No, señor Denur. Silencio. 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 Mirando atrás, Hausner tenía razón. En la memoria colectiva, el único testimonio que quedó impreso con fuerza fue el testimonio de Katsetnik. Yehiel Denur Katsetnik ha caído inconsciente. El público de la sala se levanta atónito y deja pasar a la camilla en la que yace el testigo para ser trasladado al hospital. Entonces yo era el coordinador de noticias de La Voz de Israel. El testimonio de Katsetnik fue, en mi opinión, el más dramático entre todas las declaraciones de los testigos. Como resultado del juicio Eichmann, la gente no solo conoció mejor el Holocausto, también conoció el Holocausto de cada uno de los supervivientes. Cada superviviente vivió su propio Holocausto. Yo viví mi propio Holocausto. La gente lo descubrió por esos testimonios. Solo se podía confiar en los documentos. Pero entonces este no habría sido el juicio del Holocausto. Durante el juicio, Mickey Goldman fue el ayudante de Hausner. El testimonio de un superviviente se le quedó grabado para siempre. Golpeó a un niño 80 veces con un palo enorme. ¿Ve usted en esta sala al niño que fue golpeado 80 veces? Todo el mundo empezó a mirar a su alrededor para ver dónde estaba sentado ese chico. Es el agente sentado junto al señor Hausner. Yo no podía moverme. Era una historia de la que no me apetecía hablar. En una ocasión se lo conté a un hombre y a su esposa. Y él le dijo a su mujer: esta gente sufrió tanto que a veces confunden la verdad con la fantasía. En aquel momento decidí que nadie volvería a oír esa historia de mis labios. Aquel fue el golpe número 81 que recibí. Creo que existía la tendencia, sin duda entre los israelíes, de considerar a los supervivientes como los judíos del gueto. Los llamaban los sabonim, los jabones, la gente que supuestamente iba a convertirse en jabón. En otras palabras, no eran como nosotros, en ellos había algo terriblemente defectuoso como para permitir que les sucediera aquello. Caminamos hacia la fosa. Volví la cabeza. Él me preguntó a quién disparaba primero. Yo no respondí. Noté que me arrancaban a mi hija. Oí su último grito y cómo la disparaban. Esas personas silenciadas nunca volverían a ser las mismas que eran antes de que Hitler llegara allí y antes de que el tejado se les cayera encima. Hay algo traumático en su estado que nunca volverá a estar bien. Mi padre quiso que fuera un juicio de testimonios. Fue un visionario. Tenemos muy pocos supervivientes.
¿Eso es todo? ¿Podemos empezar? Por favor. Salud. Sí, bien. Cuando concluyeron las declaraciones de los testigos, Hausner mostró a Eichmann pruebas irrefutables de las atrocidades cometidas por los nazis. Las luces de la sala estaban apagadas. Y en la pared se proyectaban imágenes de documentales o noticiarios. Cuerpos empujados a una fosa de la muerte. ¡Horrible! Había una cámara enfocando a Eichmann y parecía que se estuviera riendo. Fue la primera vez que se pudo ver quién era Eichmann, cómo se sentía. Tuve encuentros recurrentes con los muertos y siempre tuve la misma sensación. Aún puedo ver a los que estaban quemados, como le dije. Me temblaban las rodillas. ¿Sabe lo que dije? Se va a reír. Creo en Dios Padre Todopoderoso, en el Espíritu Santo nacido de la Virgen María, muerto bajo Poncio Pilato, resucitado de entre los muertos, y así sucesivamente. Para que no me temblaran las rodillas. De lo contrario, me habría sentido avergonzado, como coronel Obersturmbannführer de uniforme, vistiendo un grueso abrigo de cuero, con galones en las hombreras, diciendo: siento náuseas. Finalmente, Gideon Hausner presentó una última y decisiva prueba. Hacia el final de la guerra, Eichmann cometió quizás su crimen más diabólico cuando era evidente que Alemania iba a perder la guerra. Ha sido una gran noticia conocer que la 7ª División Blindada Británica, las Ratas del Desierto, ha entrado en acción en Francia. Los alemanes saben por experiencia lo que es enfrentarse a ellos. Entre algunos líderes nazis, Himmler entre ellos, existía la idea de que surgiría una especie de Alemania nazi sin Hitler. Y llegó la orden de Himmler de detener las deportaciones. Y aún así, Eichmann envió a Auschwitz un transporte desobedeciendo la orden de Himmler. Él podía decir lo que quisiera, que era un pequeño engranaje en una gran maquinaria y que solo obedecía órdenes. En aquel momento, desobedeció las órdenes y mató a 2.000 personas. En Hungría su fanatismo fue demencial. Allí incluso actuó a espaldas de su superior Heinrich Himmler. Tomó decisiones que no le estaban permitidas solo para conseguir por fin un logro firmado con su propio nombre, Adolf Eichmann. Sin las cintas, el mayor reto al que se enfrentó Hausner fue doblegar a Eichmann durante el contrainterrogatorio, que admitiera que él había sido una persona clave en la ejecución de la solución final. Hausner fracasó. Eichmann salió indemne del interrogatorio. Le estoy mostrando una sección del documento Sassen que tiene muchas correcciones de su puño y letra. Mire el fragmento, entre paréntesis, escrito con lápiz rojo. Página 282. Usted dijo lo siguiente: y ahora, para concluir, debo decirle que no me arrepiento de nada. No estoy dispuesto a arrepentirme. Debo decirle sinceramente que si hubiéramos matado a 10 millones de judíos, entonces diría con satisfacción: bien, hemos exterminado a un enemigo. Eso fue lo que dijo. No, yo no dije eso. Categóricamente no dije eso. Y ahora quiero decirle, para concluir,
estas grabaciones, no me arrepiento de nada. Cada fibra de mi ser se resiste a aceptar que hiciéramos algo mal. No. Debo decirle honestamente que si hubiéramos matado a 10.300.000 judíos, entonces estaría satisfecho. Y podría decir, bueno, hemos exterminado a un enemigo. Entonces habríamos cumplido nuestra misión. Pero ese no fue el caso. Aún tengo algunas preguntas breves. Es duro lo que le estoy contando, lo sé. Y seré juzgado por ello. Soy muy duro en mis palabras. Pero no puedo decir otra cosa. Esa es la verdad. ¿Por qué debería negarlo? Claro. ¿Verdad? No, yo no dije eso. Yo nunca dije eso. Eso solo son parches. Una mezcla de fantasías y verdades. Esa no es mi pregunta. La pregunta es si la transcripción es correcta. No puedo dar una respuesta concreta y precisa a eso, porque podía estar bajo los efectos del alcohol. Y no sé si estaba bajo los efectos del alcohol en aquel momento. Bajo los efectos o no del alcohol, ¿dijo o no esas cosas? No lo recuerdo. Si quiere seguir poniéndose en evidencia, adelante. ¿Perdone? Que si quiere seguir poniéndose en evidencia, adelante. No quiero ponerme en evidencia. Solo digo que no lo sé. Y solo pido una cosa. Solicito oficialmente tener esas grabaciones. Hausner escribiría más tarde en su libro Justicia en Jerusalén: yo quería conseguir las cintas de Sassen para desmontar por completo la defensa de Eichmann. Entonces difícilmente habría podido negar su propia voz. Hausner también menciona en el libro que una fuente anónima le ofreció la oportunidad de comprar las grabaciones con una condición: que no podría reproducirlas en la sala durante el juicio. Hausner se negó y las grabaciones de Sassen nunca se reprodujeron en el juicio contra Eichmann. ¿Por qué esas cintas no aparecieron y permitieron introducir como confesión las propias palabras de Eichmann? ¿Por qué no aparecieron en el juicio? La respuesta a esa pregunta tiene importantes consecuencias morales. Si hay algo que está muy claro hoy, es que el secuestro de Eichmann tocó la parte más sensible de las relaciones semisecretas entre Israel y Alemania, o si se prefiere, entre Ben Gurión y Adenauer. Adenauer se reunió con el director de la misión de Israel en Alemania y dijo algo escandaloso. Si Israel está de acuerdo en que detengamos estos juicios y no empecemos a perseguir nazis por todo el mundo, favoreceré las relaciones diplomáticas. Obtuvimos las cintas en 1999 de un periódico de Suiza. Sabemos que ese periódico compró estas cintas a la familia de Eichmann. ¿Puede decirnos quién es el propietario de las cintas? Hemos firmado que no diremos quién es el propietario. Sassen siempre conoció el valor de las grabaciones de Eichmann. Justo antes de su muerte entregó las cintas a la familia de Eichmann, probablemente como un intento de compensar su traición a su camarada nazi. En la misma época, un cineasta argentino filmó en secreto a Sassen y le preguntó por sus sesiones con Eichmann. ¿Y acudió usted para que escribiera sus memorias? Sí. Podemos ponerle un título a este libro: El contable de la muerte.
El contable de la muerte. Sí, no has matado a nadie, ya lo sé. Has sido el contable. Y eso fue algo... Esas sesiones fueron... ¿Ya hemos terminado con las grabaciones? No, en realidad no. Tengo unas cuantas páginas más de preguntas. Pero podemos hacerlo rápido. ¿No hemos terminado con el libro? Por eso acabo de hacer mi pequeña charla final. Eso no tiene importancia. ¿Pero qué opina de estas cosas que salieron espontáneamente de mi corazón, camarada Sassen? Estoy bastante intrigado. ¿Intrigado? Sí, es muy importante. Tenemos la gran suerte de que gracias a los delirios de Sassen y a la vanidad de Eichmann, disponemos de una confesión incontrovertible del arquitecto del Holocausto. Así que las cintas, el legado de las cintas, es esperanzador. Significa que hay esperanza de poder exponer las grandes mentiras. Los autores de esos crímenes nunca deberían poder sentirse cómodos y pensar que pueden salirse con la suya. Puede que estuvieran seguros en 1959, pero después de 1960 nunca pudieron volver a dormir tranquilos, y eso fue algo bueno. El 15 de diciembre de 1961, Eichmann fue condenado a muerte por la corte israelí después de ser declarado culpable de todos los cargos de la acusación. Este tribunal condena a muerte a Adolf Eichmann. En mayo de 1962, Eichmann fue ahorcado. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas se esparcieron en el mar. Wilhelm Sassen sigue viviendo en varios países de América del Sur. Tiempo después se supo que había colaborado con el Mossad israelí en los intentos de capturar a un criminal nazi fugitivo, el Dr. Mengele. En la foto con el agente del Mossad israelí Tzvi Aharoni, Sassen murió en 2002. Ese hombre, Eichmann, cuyo único propósito era destruir al pueblo judío, tenía que ser juzgado en un tribunal israelí, con el símbolo del Estado de Israel en la pared, detrás de los jueces. Para mí, ese fue un momento inolvidable. Es algo que nos proporcionó una extraordinaria satisfacción. Fue 6 meses después de la liberación. ¿Ve esa camisa? Un oficial judío del ejército estadounidense que nos liberó dijo: «Ven, muchacho, la guerra ha terminado para ti. Ven, deja que te vista bien. Esta es la camisa. La he conservado conmigo hasta hoy. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me castigó con dureza, pero no me entregó a la muerte. Y podréis contar a las generaciones futuras que oísteis hablar de Auschwitz de primera mano». El hecho es que el pueblo judío se había levantado y era capaz de juzgar a sus asesinos. Somos una nación a la que no se puede pisotear. La primera vez que pude volver a visitar Auschwitz, en el mismo barracón que había estado en Birkenau entonces, me puse la filacteria y recé. Me puse la filacteria y recé. Mi venganza son 5 hijos, 12 nietos, 2 bisnietos, una esposa maravillosa. Esa es mi venganza personal, pero no hay venganza. Es consuelo. Él no abandonó el Holocausto, ni el Holocausto lo abandonó, ni un solo día. Y creo que no sería descabellado decir que también lo acercó a su final, porque su alma se abrasó frente a esa cabina de cristal. Realmente le convirtió en una persona diferente.